Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica general. Procedimiento de medición de emisiones atmosféricas. Establece los procedimientos para la evaluación de emisiones, las cuales incluyen balance de masas. El balance de masas hace referencia a la cuantificación de emisiones por balance de materia y energía. A través de la aplicación de este método de balance de masas, se representan las entradas y salidas de un sistema con el fin de estimar de manera indirecta las emisiones de sustancias contaminantes a la atmósfera. Para la evaluación de emisiones a través de este método es necesario incluir todo el proceso productivo, el cual está constituido por una o varias operaciones unitarias o procesos unitarios. Los balances de masa se deben utilizar en aquellas actividades donde exista un alto porcentaje donde los materiales se pierdan en el aire, por ejemplo, el contenido de azufre del combustible o la pérdida de solvente en un proceso. Para la determinación de emisiones contaminantes por medio de balance de masas, adicional a lo definido en el presente protocolo, se debe tener en cuenta lo establecido por la Agencia de Protección Ambiental. Para realizar este proceso de balance de masas se debe tener en cuenta algunos factores. Uno de ellos es la implementación necesaria para evaluar las emisiones por medio de balances o masas. Información general de la fuente fija, descripción de las instalaciones, información de procesos que generen emisiones, descripción de la fuente o fuentes emisoras, organización de procedimientos para la estimulación de emisiones, la caracterización y análisis, la descripción de los equipos y otros elementos, identificación de los sitios donde se va a tomar las muestras, procedimientos de control de calidad, revisión bibliográfica, factores de emisión, información necesaria para la evaluación de emisiones por factores de emisión, identificación de las fuentes emisoras, el nivel de actividad, la estimación de las emisiones, desarrollo de factores de emisión y recolección de datos y cálculos de incertidumbre. Se deben tener en cuenta algunos aspectos que pueden afectar la aplicación de factores de emisión, como lo son materias primas e insumos, procesos de producción, parámetros de producción, condiciones de equipos generadores de emisiones atmosféricas, condiciones ambientales, uso simultáneo de procedimientos de medición, etc. Estudio de emisiones atmosféricas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Resolución 909 del 2008, o la que lo adicione, modifique o sustituya, el presente capítulo establece las condiciones que se deben tener en cuenta para la elaboración de los estudios de emisiones atmosféricas. Igualmente, la información que se obtiene en estos estudios debe ser utilizada para evaluar la necesidad de la instalación de sistemas de control de emisiones en el proceso o instalación. Todas las fuentes fijas deberán entregar los estudios de emisiones atmosféricas de acuerdo con la frecuencia con la que corresponda realizar la evaluación de sus emisiones, según lo establecido en el presente protocolo. Informe previo a la evaluación de emisiones. Se deberá radicar ante la autoridad ambiental competente un informe previo por parte del representante legal, con una antelación de 30 días calendario a la fecha de realización de la evaluación de emisiones, indicando la fecha y hora exactas en las cuales se realiza la misma y suministrando la siguiente información. Objetivos de la realización de la evaluación de emisiones atmosféricas. El representante legal deberá certificar que la evaluación de emisiones atmosféricas se realizará en base en los métodos y procedimientos adoptados por el presente protocolo. Debe incluir el nombre del método y, en caso de ser necesario, el nombre y referencia a los procedimientos alternativos que se aplicarán, siempre y cuando estén adoptados por el Ministerio y públicos por el IDEA. Debe también llevar la fecha en la cual se realizará la evaluación de las emisiones por cualquiera de los procedimientos, ya sea medición directa, balance de masas o factores de emisión. La descripción de los procesos que serán objeto de evaluación
incluyendo los equipos asociados, la cantidad y caracterización de la materia prima, el tipo y consumo de combustible. Para el caso de balance de masas o factores de emisiones, las variables de procesos tenidas en cuenta para el análisis de las emisiones. Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. Bueno, el informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas se debe radicar ante la autoridad ambiental competente una vez se realice la evaluación. El informe final del estudio de emisiones también debe presentarse en original y en el idioma español ante la autoridad ambiental competente como máximo dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha de su realización, de acuerdo con la frecuencia establecida por el presente protocolo. Tanto el informe previo como el final de la evaluación de emisiones atmosféricas que se radique ante la autoridad ambiental competente debe estar suscrito por el representante legal de la actividad que está siendo sometida a medición y por el responsable de realizar la evaluación de emisiones acreditado por el IDEAM. En los casos en los que la autoridad ambiental competente previo soporte técnico detecten que en la evaluación de emisiones atmosféricas no se está aplicando los métodos y procedimientos adoptados por el presente protocolo, podrá establecer que las medidas futuras se deben realizar únicamente cuando exista la presencia de un funcionario de la autoridad ambiental competente. Reporte de errores en la evaluación de emisiones atmosféricas. A continuación se enuncian algunos de los errores que se pueden presentar durante la evaluación de emisiones atmosféricas y que se deben incluir en el informe final de estudio de emisiones. Se pueden identificar otros errores siempre y cuando se tenga correspondiente soporte técnico de los mismos. Algunos de estos errores son pérdida o alteración de la muestra, errores de toma de muestras, errores de análisis, criterios de invalidación de datos, cadena de custodia de muestras, información adicional para hornos crematorios y registro único ambiental. Monitoreo de emisiones atmosféricas. Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones atmosféricas para centrales térmicas, instalaciones donde se realicen tratamientos térmicos de residuos o desechos peligrosos, hornos crematorios e instalaciones donde se realice tratamiento a residuos no peligrosos. Para el caso de las centrales térmicas, la frecuencia de medición directa debe determinarse de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes, en función del número de horas equivalentes de operación, al finalizar el mantenimiento de la zona caliente recomendado por el mismo. El término horas equivalente de operación hace referencia a un concepto técnico que define el fabricante, en donde se establecen los límites seguros para los mantenimientos de las plantas en función de las horas de operación de la planta y del número de arranques y paradas de la misma, según lo establecido por la resolución 909 del 5 de junio del 2008 o la que le adicione, modifique o sustituya. En la tabla 4 se establecen las frecuencias de monitoreo de contaminantes atmosféricos para todas las instalaciones de incineración de residuos y o desechos peligrosos y para todas las instalaciones donde se realice tratamiento térmico a residuos no peligrosos. Para la determinación del promedio horario en instalaciones que realicen tratamiento térmico de residuos y o desechos peligrosos y de residuos no peligrosos, para contaminantes diferentes a AMP, SO2, NOx y CO.
se deberá realizar una medición directa de cada contaminante de acuerdo con la frecuencia establecida en la tabla 4. En la tabla 5 se establecen las frecuencias de monitoreo de contaminantes en hornos de incineración en hospitales y municipios categoría 5 y 6 con capacidad igual o inferior a 600 kilogramos mes. Para la determinación del promedio diario en hornos de incineración en hospitales y municipios, la capacidad igual o menor a 600 kilogramos mes, se deberán realizar dos mediciones directas, cada uno con contaminantes establecidos en el artículo 45 de la resolución 909 del 5 de junio del 2008. En la tabla 6 se establecen las frecuencias de monitoreo de contaminantes para hornos cementeros que realicen con procesamiento de residuos y o desechos peligrosos. Para la determinación del promedio horario en hornos cementeros que realice coprocesamiento para las contaminantes diferentes a AMP, CO2, NOx, HF y HCI, se deberán realizar una medición directa de cada contaminante de acuerdo con la frecuencia establecida en la tabla 6. Determinación de la altura de descarga, aplicación de buenas prácticas de ingeniería. Generalidades. Para la aplicación de buenas prácticas se debe considerar inicialmente si la instalación es nueva o existente, con el fin de determinar la adecuación que se debe aplicar en todo caso. Una instalación existente podrá utilizar la metodología definida para instalaciones nuevas, con el fin de determinar la altura de la chimenea. Buenas prácticas de ingeniería para instalaciones existentes. Para el caso de procesos o instalaciones existentes, la altura resultante de la aplicación de la siguiente ecuación. HT es igual a 2,5 HE, donde HT, altura de la chimenea, medida desde el nivel del terreno en la base de la chimenea hasta el borde superior de la misma. HE, altura de la estructura en el punto en el cual se encuentra ubicado el ducto o chimenea. Como se observa en la imagen 2, A y B, el valor de HE se mide desde el nivel del terreno, independiente de la ubicación, elevación o profundidad del equipo o instalación que genera la emisión dentro de la estructura, hasta el punto exterior de la estructura en el cual se encuentra ubicado el ducto o chimenea. Consideraciones adicionales en la determinación de la frecuencia de monitoreo de emisiones atmosféricas basados en el uso de la UCA. A continuación, se presentan algunas consideraciones que se deben tener en cuenta en la determinación de la frecuencia de monitoreo para algunos casos especiales basados en el uso de la unidad de contaminación atmosférica. Determinación del tamaño de la muestra cuando existen fuentes de emisión similares operando bajo las mismas condiciones. En los casos en los que una actividad existan más de dos fuentes de emisión y estos cumplen con las siguientes condiciones: la emisión individual sea generada por el mismo tipo de equipo, se utiliza el mismo combustible y se consuma la misma cantidad de combustible, además de los ductos de salida de los gases que tengan las mismas dimensiones y estén construidos en el mismo material. Para el caso de equipos de combustión externa deben operar a las mismas condiciones de materia prima e insumos, la misma cantidad de materia prima e insumos y además los equipos operen a la misma capacidad. Monitoreo continuo de emisiones. Los sistemas de monitoreo continuo de emisiones son sistemas integrados que realizan mediciones de contaminantes directamente en la chimenea sin interrupciones y están constituidos por todos los equipos necesarios para determinar la concentración en tiempo real de un gas o la emisión de material particulado que sea necesario controlar. Tales monitores y analizadores de contaminantes, convertidores de unidades, graficadores y software que producen resultados en unidades que se pueden comparar con los límites de emisión permitidos.
Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones para las demás actividades industriales. A continuación se presenta la metodología para la determinación de la frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones atmosféricas mediante el uso de las unidades de contaminación, aplicable para todas las actividades industriales. La metodología consiste en la determinación de las unidades de contaminación atmosférica, UCA, para cada uno de los contaminantes a los cuales está obligado a medir fuentes fijas. Para el caso de compuestos orgánicos volátiles, se deberá realizar una medición anual. La determinación de la frecuencia del estudio de emisiones atmosféricas para cada contaminante se deberá cuantificar mediante el número de unidades de contaminación atmosférica, definido como UCA es igual a X sobre NX, donde UCA es una unidad de contaminación atmosférica calculada para cada uno de los contaminantes. X, concentración de la emisión del contaminante en miligramos metros cúbicos, a condición de referencia y con la corrección de oxígeno de referencia que le aplique. NX, estándar de emisión admisible para el contaminante en miligramos sobre metros cúbicos. Con cada valor obtenido en la evaluación se obtiene la frecuencia de monitoreo. En la tabla 9, la frecuencia de monitoreo de contaminantes de acuerdo con la UCA, donde nos informa que la UCA, qué grados de significancia del aporte contaminante tiene y la frecuencia de monitoreo sobre los años. Cuando la concentración en el aire de todos los contaminantes que debe monitorear la actividad, excluyendo el aporte realizado por la misma concentración de fondo, sea inferior a los límites establecidos en la tabla 10 y el incremento de la concentración de todos los contaminantes en el aire por causa de los contaminantes emitidos por la actividad sobrepase los límites establecidos en la misma tabla, el incremento deberá ser inferior al 40% y deberá garantizar que no sobrepasen los valores establecidos en la resolución 601 del 2006, modificada por la resolución 610 del 2010. Tabla 10. Niveles máximos permisibles de concentración en el aire de contaminantes. Contaminante PM10. Promedio anual 20 microgramos metro cúbico. Dióxido de nitrógeno. Promedio anual 40 microgramos metro cúbico. Dióxido de azufre en 24 horas 20 microgramos metro cúbico. Tabla 11. Niveles máximos permisibles en los contaminantes en el aire. Contaminante PM10. Promedio anual 50 microgramos metro cúbico. Dióxido de nitrógeno. Promedio anual 100 microgramos metro cúbico. Dióxido de azufre. Promedio anual 80 microgramos metro cúbico. Plomo. Promedio anual 0,5 microgramos cúbicos. Cadmio y sus componentes, promedio anual 5,510 a la menos 3 microgramos metro cúbico. Contenido recomendado para el plan de contingencia del sistema de control de emisiones. A continuación se presenta la información recomendada a ser incluida en el plan de contingencia que se envía a la autoridad ambiental competente para el cumplimiento a lo establecido en el artículo 79 de la resolución 909 del 2008. Descripción de las actividades que genera la misión. Descripción de la actividad que se realiza en las instalaciones en las cuales se tiene instalado el sistema de control de emisiones atmosféricas. Identificación y caracterización de los sistemas de control de emisiones atmosféricas. Ubicación de los sistemas de control. Se deben presentar los planos de las instalaciones con la ubicación geográfica de los sistemas de control de emisiones. Identificación, análisis, aplicación y respuesta de cada una de las posibles fallas de los sistemas de control de emisiones que se pueden presentar durante la operación. Acciones de respuesta a cada una de las instalaciones indicadas, especificando los responsables de ejecutarlas. Recursos técnicos humanos requeridos para ejecutar tanto el plan de mantenimiento de los sistemas de control como los procedimientos de respuesta a cada una de las situaciones. Procedimientos operativos de respuesta en caso de falla de sistemas de control. Plan de mantenimiento de los sistemas de control de emisiones.
Sistemas de control de emisiones atmosféricas. A continuación, se presentan los requerimientos de fundamento de algunos sistemas de control de emisiones atmosféricas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 de la Resolución 909 del 5 de junio del 2008, a lo que incide, modifique y sustituya. Se debe tener en cuenta que el listado que se presenta a continuación no es un listado absoluto de sistemas de control de emisiones y que se podrán instalar otros diferentes siempre y cuando reduzcan la concentración de los contaminantes que son emitidos en la atmósfera. En este caso, se debe cumplir las condiciones de operación establecidas por el fabricante y las variables de control que para tal fin establezca el presente protocolo. Quemador de grasas. Cuando se pretenda realizar el control de las emisiones de sustancias volátiles, se debe instalar un quemador y se deberá monitorear y registrar constantemente la temperatura de la zona de combustión del quemador y de la unidad de control. El responsable de la actividad objeto de control debe además registrar y reportar las temperaturas obtenidas del dispositivo de control durante la operación y realizar un estudio de emisiones y conservar los registros por un medio mínimo de 2 años. Sistemas de captura y destrucción de sistemas contaminantes. Hace referencia a la instalación de un sistema que realice la captura y destrucción de sustancias contaminantes, siendo necesario para aplicar las mismas medidas mencionadas en el número correspondiente a sistemas de control de emisiones de presente anexo. Sistemas de captura y recuperación de sistemas contaminantes. Hace referencia a la instalación de un sistema que realiza la captura y recuperación de sustancias contaminantes, siendo necesario aplicar las mismas medidas mencionadas por el numeral correspondiente a sistemas de control de emisiones en el presente anexo. Incinerador para la destrucción de sustancias contaminantes. El incinerador que se menciona aquí es diferente al utilizado para destruir residuos sólidos o líquidos, como residuos sólidos no peligrosos, desechos hospitalarios. Este elemento se utiliza esencialmente para destruir grasas residuales contaminantes generados en procesos de producción. Lavador húmedo. La actividad que emplee el lavador húmedo como sistema de control deberá instalar, calibrar, operar y mantener un sistema de monitoreo que mida, registre contaminante la caída de previsión de los gases a través del lavado. Además, registrar el flujo de líquido que emplea el lavador. Lavador Venturi. Un lavador tipo Venturi acelera el gas contaminado para atomizar el líquido utilizado en la limpieza y aumentar el contenido del gas. Consiste básicamente en un ducto con una sección más estrecha denominada gargantilla, la cual fuerza el gas a acelerarse para luego expandirse. Sistemas de oxidación térmica. Las unidades de oxidación térmica consisten en un sistema que convierte las emisiones de componentes orgánicos volátiles y de otros contaminantes peligrosos en agua y dióxido de carbono. En particular, el proceso destruye los COVs mediante el incremento de temperatura de las emisiones hasta alcanzar la temperatura de oxidación, aproximadamente 800 grados Celsius. Sistema de oxidación catalítica. Los sistemas de oxidación catalítica se recomiendan para aquellos casos en los que el volumen de gases contaminantes emitidos es bajo, inferior a 2,4 metros cúbicos por segundo, y la carga de los mismos es alta. Estos sistemas poseen una cámara de combustión mecánica aislada, equipada con un quemador de control de temperatura y una sección catalítica. Condensación. La condensación a temperaturas bajas puede ser factible cuando las concentraciones de compuestos orgánicos volátiles son altas o solo un tipo de solvente está involucrado. En la mayoría de los casos, el costo de refrigeración puede desbalancear los beneficios debido al gran volumen de aire que debe ser enfriado. Dispositivos para el control de emisiones molestas. De acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 68 de la Resolución 909 del 2008, o la que la adicione, modifique o sustituya, para el caso de los establecimientos de comercio y de servicio aplica el control de emisiones molestas. En este sentido, a continuación, se listan algunos de los sistemas de control de emisiones molestas que pueden ser instalados y las variables de operación que se deben controlar para su adecuado funcionamiento.
Enmascaramiento de olores. Este sistema para el control de olores consiste en mezclar la emisión molesta con otro gas, cuyo olor no tiene el mismo efecto que el emitido. Para la selección del gas enmascarador se debe tener en cuenta que éste no reaccione con las sustancias que contiene la emisión molesta. Carbón activo. El carbón activo o activado es un material de carbón poroso, un material carbonizado que se ha sometido a reacción con gases oxidantes como el CO2 o el aire, o con un vapor de agua, o bien a un tratamiento de adición de productos químicos como el H3 o el PO4, durante o después del proceso de carbonización, con el objetivo de aumentar su porosidad. Los carbones activados poseen la capacidad de absorción elevada y se utilizan para la purificación de los líquidos y gases. Filtro biológico. El biofiltro es un dispositivo que utiliza materiales orgánicos húmedos para absorber y degradar compuestos olorosos. El material fresco y humedecido procesa el aire que se produce por el ducto y pasa por el lecho de filtración. Los materiales que se utilizan para la construcción del biofiltro son el compost, la turba, astillas de madera y cortes de árboles. Temperatura del lecho óptimo sobre 20 grados centígrados. pH del lecho sobre 7. Contenido de humedad del lecho 40% de la capacidad máxima.